Encuentro inesperado. La estación orbital Aurora resplandecía en el espacio como una luz de esperanza. Alejandro Ruiz se alisó su uniforme azul oscuro mientras se dirigía a la bahía de atraque principal. Sus dedos golpeaban su muslo con nerviosismo. Alejandro Ruiz, el ingeniero de comunicaciones de la estación orbital Aurora, no solía participar en recepciones diplomáticas, pero hoy era especial. Los cefirios estaban a punto de llegar a la estación orbital Aurora. Había pasado semanas preparando los sistemas de traducción para esta visita. Los cefirios eran conocidos en toda la galaxia por sus habilidades telepáticas extraordinarias. Alejandro había diseñado protocolos especiales para facilitar la comunicación con especies no telepáticas como los humanos. Esto era un desafío técnico fascinante. Sin embargo, la idea de que alguien pudiera leer los pensamientos de Alejandro lo ponía nervioso. Le resultaba inquietante que alguien pudiera saber lo que pensaba. Los cefirios eran especiales, pero Alejandro no estaba seguro de estar listo para esto. La alarma suave resonó en toda la bahía. La nave cefiria había acoplado exitosamente. Alejandro se colocó entre los otros miembros del personal, intentando mantener su mente en blanco. Piensa en ecuaciones matemáticas, se recordó a sí mismo. Números primos. Secuencias de Fibonacci. Las compuertas se abrieron con un silbido hidráulico. 2 guardias cefirios entraron primero. Eran muy delgados y llevaban armaduras que parecían estar hechas de luz. Pero cuando la embajadora cruzó el umbral, el mundo de Alejandro se detuvo por completo. Lirabel Sara era muy impresionante. Tenía la piel de un color púrpura oscuro que parecía cambiar de intensidad cuando se movía. Era como si pequeñas galaxias se movieran debajo de su piel. Sus rasgos eran delicados, pero claramente no eran de la Tierra. Tenía ojos grandes de color ámbar dorado y no se veían sus pupilas. Había patrones que brillaban suavemente en sus ojos. Lo que parecía ser su cabello era como hilos de energía plateada que flotaban alrededor de su rostro como una especie de corona. Vestía ropas diplomáticas que se adaptaban a su forma elegante, revelando la gracia natural de su especie. Me vino un pensamiento a la mente antes de que pudiera pararlo. Fue así, esa criatura es la cosa más hermosa que he visto nunca. Lira se paró de repente. Miró a su alrededor hasta que encontró a Alejandro con la mirada. Entonces sonrió de una manera muy atractiva. Sus labios, que eran de un color parecido al de las flores de lavanda, se curvaron hacia arriba. Sus cejas, que tenían líneas que brillaban con una luz suave, se movieron hacia arriba porque estaba divirtiéndose mucho. Alejandro sintió que su corazón se hundía. Por supuesto. Ella había escuchado ese pensamiento tan claramente como si lo hubiera gritado. El comandante Santiago Navarro dio un paso adelante para saludar formalmente a la delegación. Embajadora Bel Sara, bienvenida a la estación Aurora. Es un honor recibir a representantes de Cefiria. El honor es nuestro, comandante, dijo Lira. Su voz sonaba muy bonita, como una canción. Tenía un tono especial que no se encuentra en las voces de las personas. Mientras hablaba con Navarro, Lira no podía dejar de mirar a Alejandro. Cada vez que lo miraba, sonreía de manera misteriosa y había un brillo divertido en sus ojos. La ceremonia de bienvenida parecía no tener fin. Alejandro trató de pensar en otras cosas que no fueran la embajadora. Se fijó en los protocolos de seguridad, en los detalles técnicos de su nave y en lo que había en el café que tomó esa mañana. Pero nada de eso parecía funcionar. Su mente siempre volvía a la embajadora. Y cada vez que lo hacía, tenía la sensación de que las marcas en su rostro se veían un poco más claras. Cuando los grupos finalmente se dispersaron, Alejandro intentó irse sin llamar la atención hacia el sector de ingeniería. Quería reflexionar sobre lo que había pasado. Quería repasar todo lo que sabía sobre la telepatía cefiria y averiguar hasta qué punto podían leer los pensamientos. Ingeniero Ruiz. La voz lo detuvo como si hubiera chocado contra un muro invisible. Era suave como seda, pero con un matiz de autoridad innegable que hacía imposible ignorarla. Alejandro dio vuelta lentamente. Lira estaba muy cerca, a menos de 3 metros. Ahora podía ver cosas que no había notado antes. Tenía marcas en el cuello y los brazos que brillaban con una luz suave. Era como si su cuerpo tuviera un latido interno. Sus dedos eran largos y se curvaban de manera natural, terminando en uñas que parecían de cristal. La rodeaba una especie de energía antigua que se sentía casi como algo real. Embajadora Bel Sara, logró decir, su voz sorprendentemente estable. Es un placer conocerla. Me alegra mucho, dijo Lira con una sonrisa. Inclinó un poco la cabeza y continuó,
He estado revisando los protocolos de comunicación que preparó para cuando nos visitara. Son realmente muy buenos, sobre todo considerando su edad. Alejandro se sorprendió de verdad. ¿Revisaste mis especificaciones técnicas? Por supuesto. La preparación es esencial en diplomacia. Ella dio un paso más cerca, y Alejandro pudo percibir un aroma sutil a su alrededor, como flores nocturnas mezcladas con ozono después de una tormenta eléctrica. Pero debo admitir que tengo curiosidad sobre algo más personal. Su corazón latía muy rápido. ¿Y qué es eso? Los ojos de Lira brillaron con diversión clara. Sus pensamientos, ingeniero Ruiz, son extraordinariamente vibrantes para un humano. La mayoría de su especie piensa en patrones tan caóticos que es difícil distinguir significado real del ruido mental general. Ella ladeó la cabeza, estudiándolo. Pero usted piensa en estructuras organizadas, como arquitectura mental. Es fascinante. Alejandro sintió que se ponía colorado. Dijo, a los humanos no nos suele pasar que nuestros pensamientos se puedan oír. Lira se rió con suavidad. El sonido era como el de campanillas de viento. No se pueden escuchar exactamente, dijo. Es más como sentir los sentimientos que flotan en la mente de alguien. Puedo notar lo que una persona siente, lo que quiere, cómo reacciona en ese momento. Lira hizo una pausa y su cara se relajó un poco. Y cuando entré aquí, lo que sentí de usted me gustó. Fue muy auténtico. Genuino? La mayoría de los seres que encuentro piensan en términos de estrategia política, desconfianza calculada o miedo apenas disimulado. Dio otro paso, cerrando la distancia entre ellos a algo que se sentía íntimo. Usted simplemente pensó que era hermosa. Sin agenda. Sin cálculo. Solo admiración honesta. Alejandro deseaba que el piso se abriera y se lo tragara. También quería quedarse en el mismo lugar, cerca de esa criatura tan especial. Me disculpo si me pasé de la raya, dijo. ¿Por qué disculparse por la honestidad? Los ojos de Lira mostraron genuina curiosidad. Entre mi pueblo, ocultar pensamientos intencionalmente se considera descortés. La transparencia mental es la base de nuestra sociedad. Alejandro habló y dijo, entre las personas, se cree que los pensamientos son algo personal. Compartirlo sin pensar bien lo que se dice puede ser muy difícil. Ella dijo que era complicado. Sí, entiendo que para su especie sería difícil, agregó. Hay muchas cosas que significan lo contrario al mismo tiempo. Sonrió otra vez. Me gustaría saber cómo los humanos se las arreglan para entenderse a sí mismos con tantas cosas contradictorias. ¿Podría mostrarme dónde trabajan los ingenieros? Si no tiene nada más importante que hacer, por supuesto. Su mente gritaba advertencias sobre protocolos y jerarquías, pero su boca dijo, sería un honor, embajadora. Lira, dijo con suavidad. Entre amigos, no hace falta usar títulos. Amigos. La palabra resonó en su mente. Lira sonrió, claramente captando su reacción. ¿Me guía, Alejandro? La forma en que pronunció su nombre, con esos tonos armónicos imposibles, hizo que algo se removiera en su pecho. Por supuesto, respondió, y comenzaron a caminar juntos hacia los corredores brillantes de la aurora, hacia un futuro que ninguno de los dos podía predecir, pero que ambos secretamente deseaban explorar. Explorando la conexión. El laboratorio de ingeniería estaba muy callado cuando Alejandro abrió las puertas para Lira. En el aire, había pantallas holográficas que mostraban patrones de ondas de comunicación. Los procesadores cuánticos hacían un ruido suave y constante, como un zumbido mecánico. Alejandro y Lira podían escuchar el ronroneo de los procesadores cuánticos en el laboratorio de ingeniería. Las pantallas holográficas mostraban los patrones de ondas de comunicación con claridad. El laboratorio de ingeniería era un espacio con mucho equipo, y el zumbido de los procesadores cuánticos era algo normal allí. Este es mi lugar, dijo Alejandro. Se sentía orgulloso, pero también un poco vulnerable. Aquí es donde diseño y mantengo todos los sistemas de comunicación de la estación. Lira se movía entre las consolas con mucha curiosidad. Sus dedos tocaron suavemente una pantalla especial que mostraba imágenes en el aire, y los dibujos de luz cambiaron cuando ella los tocó, como si fueran olas de agua. Es increíble, dijo. Ellos utilizan la luz y la electricidad para enviar mensajes, algo que nosotros podemos hacer directamente con nuestras mentes. No todos podemos leer la mente, dijo Alejandro sonriendo. Entonces tenemos que encontrar otras formas de hacer las cosas. Lira se dio la vuelta hacia él.
La luz azul del laboratorio hacía que su piel púrpura se viera muy brillante. ¿Ventaja? A veces me pregunto si es algo bueno o algo malo, dijo. Nunca puedo dejar de sentir lo que sienten los que me rodean. Es como estar en una habitación llena de gente que grita todo el tiempo, aunque solo hablan en voz baja. Aquello fue un golpe para Alejandro. Nunca antes había visto a ella mostrar algo así de debilidad. Debe ser muy cansado, pensó. Lyra se acercó a la ventana grande que daba al espacio. Las estrellas estaban delante de ellos, como diamantes que alguien había esparcido sobre un fondo negro. Eso es lo que hace que su mente sea tan refrescante, dijo Lyra. Piensa de manera organizada, con una idea clara. Es como escuchar una buena canción en lugar de un montón de ruido desordenado. Alejandro se colocó junto a ella frente a la ventana. Podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, ligeramente superior al humano. ¿Qué más puedes percibir de mí? Lyra lo miró de reojo, una sonrisa jugando en sus labios. Curiosidad intensa. Nerviosismo. Una atracción que intenta racionalizar como interés científico, aunque ambos sabemos que es algo más. Hizo una pausa. ¿Quiere que sea honesta? Siempre, respondió Alejandro, aunque su corazón latía más rápido. Parece que él quiere tocarme, pero no se decide. Se pregunta si mi piel es diferente a la de una persona normal. También se pregunta cómo sería darme un beso, si somos demasiado distintos por dentro. Sus ojos brillaron con diversión y algo más. Estoy en lo correcto hasta ahora. El rubor que subió por el cuello de Alejandro fue respuesta suficiente. Esto es completamente injusto. Tú sabes todo lo que pienso, pero yo no tengo idea de lo que sientes. Lyra le extendió la mano. La palma estaba hacia arriba. Era como si le estuviera diciendo, toma mi mano. Entre los cefirios, cuando alguien te toca, puedes sentir lo que ellos sienten. Si él la tocaba, sentiría exactamente lo mismo que ella. Sería muy personal. Alejandro miró la mano que se le ofrecía. Los patrones bioluminiscentes en la piel de la persona resplandecían con suavidad, como si lo estuvieran invitando a algo. Sabía que debía mantener una distancia profesional, pero cuando miró a los ojos dorados de la persona, vio algo que lo hizo olvidar todas las reglas, una gran esperanza. Lentamente, colocó su mano sobre la de ella. El efecto fue instantáneo y abrumador. De repente, su mente se llenó de sensaciones, se sintió caliente, curioso y atraído hacia alguien, pero al mismo tiempo, se sintió muy solo. Podía sentir cómo Lyra lo miraba. Para ella, él era alguien brillante, gentil y único. Lyra estaba fascinada con su humanidad y quería conocerlo más a fondo. Por los dioses, murmuró Alejandro, casi sin aliento. Ahora entiende, susurró Lyra, entrecruzando sus dedos con los de él. Esto es lo que siento cuando lo miro. No estás solo en esto, Alejandro. El mundo se redujo a ese momento. Alejandro levantó la otra mano y tocó el rostro de Lyra con cuidado. Su piel era muy suave, cálida y llena de vida. Los patrones que brillaban bajo sus dedos se volvieron aún más brillantes cuando los tocó. Lyra cerró los ojos e inclinó la cabeza hacia su toque. Un suspiro salió de sus labios. He viajado por cientos de mundos, dijo en voz baja, y nunca había sentido algo así. Esta conexión con alguien es algo nuevo para mí. Alejandro preguntó, ¿qué es? Aunque una parte de él ya sabía la respuesta. Lyra abrió los ojos, y en ellos había una intensidad que le robó el aliento. Reconocimiento. Como si mi alma hubiera estado buscando la tuya sin saber que existías. Alejandro no sabía quién se movió primero. Tal vez ambos lo hicieron al mismo tiempo, guiados por ese vínculo especial que los unía. Entonces, sus labios se encontraron en un beso que era como descubrir algo nuevo y, al mismo tiempo, confirmar lo que ya sentían. La boca de Lyra era cálida y sus labios eran suaves, pero eran diferentes a los de los humanos. Tenían una textura especial que parecía tener mucha energía dentro. Al principio, el beso fue suave y como si estuvieran explorando. Pero pronto se hizo más intenso cuando ambos dejaron que sus sentimientos los llevaran. Esto había estado creciendo desde que se conocieron a Lyra y a la otra persona. Alejandro puso las manos en la cintura de Lyra y la acercó. Lyra rodeó su cuello con los brazos y metió los dedos en su pelo. Alejandro sentía lo que Lyra sentía a través de su conexión especial. Lyra también sentía lo que sentía Alejandro. Esto hacía que todo se sintiera mucho más intenso. Era como un círculo donde cada uno hacía que el otro se sintiera mejor. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. Lyra apoyó su frente contra la de Alejandro,
y él podía sentir las emociones fluyendo entre ellos: asombro, deseo, algo que se sentía peligrosamente parecido al amor incipiente. Esto va a complicar la diplomacia, murmuró Alejandro. Lira se rió con suavidad. El sonido de su risa se sentía en su pecho. Que sea complicado entonces, dijo. Hay cosas que valen la pena ser complicadas. Se quedaron así, abrazados bajo las estrellas, dos seres de mundos diferentes encontrando algo universal en los brazos del otro. En la quietud del laboratorio, rodeados por las máquinas que traducían lenguajes alienígenas, descubrieron que el corazón tenía su propio idioma que no necesitaba traducción. Complicaciones y cercanía. La mañana siguiente llegó demasiado rápido. Alejandro caminaba por los corredores de la estación con una sonrisa que no podía borrar de su rostro, aunque sabía que debería ser más discreto. Su comunicador vibró con un mensaje urgente: preséntese en mi oficina inmediatamente. Comandante Navarro. El tono no dejaba espacio para interpretaciones. La oficina del comandante Santiago Navarro era muy sencilla y bien organizada, igual que él. El comandante Santiago Navarro era un hombre con mucha experiencia en las fuerzas espaciales. Tenía el cabello gris y muy corto. Sus ojos habían visto muchas cosas difíciles en las guerras. Estaba parado junto a la ventana cuando Alejandro llegó. El comandante Santiago Navarro tenía las manos cruzadas detrás de su espalda. Ingeniero Ruiz, siéntese. Alejandro obedeció, sintiendo como un adolescente llamado a la oficina del director. Navarro empezó a hablar de manera directa. He recibido informes, dijo, de que usted estuvo varias horas con la embajadora Bel Sara anoche. Estuvieron en su laboratorio. No había nadie más allí con ustedes. Estaba mostrándole nuestros sistemas de comunicación, señor. Parte de los esfuerzos diplomáticos. Navarro se volvió, y su mirada era penetrante. Alejandro, voy a ser directo con usted porque lo respeto. Las relaciones románticas entre especies, especialmente con funcionarios diplomáticos de alto rango, son territorio extremadamente complicado. No están prohibidas, pero pueden crear conflictos de interés que ponen en riesgo misiones enteras. Entiendo, señor. ¿De verdad? Navarro se sentó frente a él. Los cefirios son aliados valiosos, pero también son una cultura antigua con protocolos estrictos. Si esta conexión que está desarrollando con la embajadora se vuelve problemática, podría dañar años de negociaciones diplomáticas. ¿Está preparado para esa responsabilidad? Alejandro tragó saliva. Señor, con todo respeto, no pedí que esto sucediera. Pero no voy a fingir que no siento lo que siento. El comandante parecía entender algo por primera vez. Soy militar, dijo, no un monstruo. Le explicó a Ruiz que sabe que los sentimientos no se pueden controlar con reglas. Solo le pidió que tenga cuidado. Lo dijo por el bien de Ruiz y por el bien de todos en la estación. Lo seré, señor. Cuando Alejandro salió de la oficina, se encontró con Lira esperándolo en el corredor. Lira llevaba ropa menos formal ese día, con telas que se movían suavemente alrededor de su cuerpo, en tonos oscuros de púrpura y plata. Escuché eso, dijo suavemente, tocando su sien. Tu mente estaba gritando todo el camino por el corredor. ¿Y? Lira cree que su comandante tiene razón en estar preocupado. Pero eso no cambia lo que Lira siente. Lira tomó la mano de la persona. Ven conmigo, dijo Lira. Quiero mostrarte algo, agregó Lira. El jardín botánico era un lugar muy especial en la estación. Era como un oasis en medio de tanto espacio. La luz artificial que había allí imitaba el amanecer y hacía que las plantas se vieran muy bonitas con su luz dorada y rosa. El jardín botánico estaba diseñado para ayudar a la tripulación a mantener la salud mental durante sus largas estancias en el espacio. En ese momento, el jardín botánico estaba vacío porque era temprano en el ciclo. Lira lo llevó hasta un pequeño claro donde un banco de piedra artificial descansaba bajo un árbol sintético que generaba oxígeno. Se sentaron juntos, y ella mantuvo sus dedos entrelazados con los de él. En mi mundo, comenzó Lira, tenemos un concepto llamado Beltara. No hay traducción exacta en tu idioma, pero significa algo así como reconocimiento del alma. Es cuando dos mentes se encuentran y resuenan en la misma frecuencia. Sus ojos dorados encontraron los de él. Es extremadamente raro, Alejandro. Incluso entre mi propia gente. ¿Es eso lo que somos?, preguntó él, su voz apenas un susurro. No lo sé con certeza. Pero nunca había sentido algo así. Lira levantó su mano libre y tocó el pecho de Alejandro, sobre su corazón. Cuando estoy cerca de ti,
Puedo sentir tu corazón latir, y algo en mi interior responde. Como si estuviéramos sincronizados. Alejandro cubrió su mano con la suya. Mi gente tiene una expresión similar. Almas gemelas. La idea de que existe alguien en el universo perfectamente compatible contigo. ¿Y crees en eso? No lo hacía, admitió él. Hasta ahora. Lira sonrió y sus marcas bioluminiscentes se hicieron más brillantes. Se acercó a él y Alejandro se acercó también, besándola con más pasión que la noche anterior. Esta vez no había duda, solo seguridad. Puso las manos en la espalda de Lira y sintió el calor de su piel a través de la ropa fina. Ella emitió un sonido suave, casi como un ronroneo, que vibró contra sus labios. Sus dedos se enredaron en el cabello de Alejandro, atrayéndolo más cerca. El beso se volvió más urgente, más necesitado. Alejandro podía sentir el pulso acelerado de Lira a través de su conexión telepática, mezclándose con el suyo propio hasta que no sabía dónde terminaba él y comenzaba ella. Cuando se separaron, Alejandro y Lira estaban sin aliento. Lira apoyó su cabeza contra el hombro de Alejandro. Él la envolvió en sus brazos. Por un momento, simplemente estuvieron así. Eran dos seres de mundos diferentes. Encontraron paz en el abrazo del otro. Alejandro y Lira se sentían bien en ese momento. Estaban tranquilos. El abrazo de Alejandro era lo que Lira necesitaba. Y el abrazo de Lira era lo que Alejandro necesitaba. Alejandro y Lira se sentían en paz. Mi consejo está presionándome para que regrese a Cefiria, murmuró Lira contra su cuello. Dicen que la misión diplomática inicial está completa. Alejandro se sintió mal. ¿Cuándo sucederá? En 3 días. El silencio que vino después fue muy incómodo. Pasaron 3 días. Ese tiempo no era suficiente. La verdad es que nunca habría sido suficiente. No quiero que te vayas, dijo Alejandro, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. Lira levantó la cabeza y lo miró. Había lágrimas en sus ojos dorados. Yo tampoco quiero irme, dijo. Pero no sé cómo puedo quedarme sin causar problemas entre nuestros países. Alejandro acarició su mejilla, limpiando una lágrima que brillaba como mercurio líquido. Entonces encontraremos una forma. Juntos. ¿Prometes? Lo prometo. Lira sonrió mientras lloraba y lo besó de nuevo. Este beso tenía un sabor amargo, como si fuera una mezcla de desesperación y esperanza. Se abrazaron bajo las luces del amanecer, que no eran del sol. Sus corazones latían al mismo ritmo, como si fueran uno solo. No querían aceptar que el tiempo se les estaba acabando. En algún lugar de la estación, alarmas diplomáticas ya estaban sonando. Pero en ese momento, en ese jardín suspendido entre las estrellas, solo existían ellos dos y la promesa de encontrar una forma de estar juntos, sin importar el costo. Crisis diplomática. Los siguientes 2 días fueron un poco confusos debido a todas las reuniones secretas y los momentos que Alejandro y Lira pudieron compartir. En algún momento, ellos se encontraban en lugares escondidos de la estación, compartiendo besos rápidos y hablando en voz baja sobre futuros que parecían imposibles. Pero la situación política era algo que no podían ignorar para siempre. Alejandro y Lira sabían que la realidad política era algo que tenían que enfrentar. El tercer día llegó con noticias devastadoras. Alejandro estaba en su laboratorio cuando su comunicador explotó con notificaciones de emergencia. Tensiones entre la Tierra y Cefiria habían escalado debido a disputas comerciales en los sectores exteriores. El Consejo Cefirio había ordenado el regreso inmediato de todos los diplomáticos. No había apelaciones. No había excepciones. Lira tenía 6 horas antes de que su nave partiera. La encontró en sus habitaciones, empacando sus pertenencias con movimientos mecánicos. Sus marcas bioluminiscentes parpadeaban erráticamente, reflejando su turbulencia emocional. Cuando Alejandro entró, ella dejó caer lo que sostenía y corrió hacia él. No puedo hacerlo, sollozó contra su pecho. No puedo dejarte. Alejandro la sostuvo con fuerza, su propia garganta apretada con emoción. Tiene que haber una manera. Alguna cláusula diplomática, algún precedente. No la hay, dijo Lira mientras se apartaba. Se limpió las lágrimas que resplandecían en sus mejillas. He revisado cada protocolo. Mi pueblo es muy estricto cuando la situación política es tensa. Todos los representantes deben volver a casa. ¿Y si no fueras representante? Las palabras salieron de Alejandro antes de que pensara completamente en ellas. ¿Y si renunciaras? Lira lo miró con ojos enormes. Alejandro, no puedo simplemente renunciar.
Mi posición es hereditaria. Mi familia ha servido al consejo durante generaciones. Sería un escándalo sin precedentes. ¿Y eso es más importante que esto? Alejandro tomó sus manos. ¿Más que lo que nos pasa a nosotros? No es tan simple. ¿Por qué no? Su voz se elevó, la desesperación lo llevó a ser imprudente. Lyra, en solo 2 días, me has hecho sentir muy vivo, más que en todo el tiempo que he vivido. No puedo perderte debido a la política y la tradición. Lyra cerró los ojos, y cuando los abrió, había determinación mezclada con el dolor. Ven aquí. Lo guió hacia su habitación privada. El espacio era elegante pero extrañamente vacío ahora, con la mayoría de sus pertenencias ya empacadas. La cama era lo único que permanecía, cubierta con telas que brillaban suavemente en la penumbra. Lyra dijo en voz baja, si solo nos quedan horas, quiero recordar cada momento con Alejandro. Sus manos se deslizaron por el pecho de Alejandro. Alejandro capturó sus labios en un beso desesperado. Sus manos encontraron la curva de su cintura, atrayéndola contra él. Lyra respondió con igual urgencia, sus dedos trabajando en los cierres de su uniforme mientras retrocedían hacia la cama. Alejandro y Lyra se dejaron caer sobre las sábanas que brillaban con suavidad. Alejandro besó el cuello de Lyra, y notó que su corazón latía muy rápido debajo de su piel. Las marcas especiales que Lyra tenía en su cuerpo comenzaron a brillar con mucha intensidad, dibujando patrones de luz sobre los dos. Lyra se arqueó un poco hacia atrás cuando Alejandro besó su clavícula, y enredó sus dedos en el cabello de él. Alejandro, jadeó ella, su voz rota por la emoción y el deseo. Te amo. ¿Lo sabes, verdad? Incluso si no puedo quedarme, te amo. Él levantó la cabeza para mirarla a los ojos. Y yo te amo a ti. Por eso voy a encontrar una solución. Lo prometo. Se besaron nuevamente, este beso más lento, más profundo, saboreando cada segundo. A través de su conexión telepática, sus emociones se mezclaban. Amor, desesperación, deseo, determinación. Era abrumador y perfecto al mismo tiempo. Pasaron las horas siguientes perdidos el uno en el otro. Estaban memorizando cada toque, cada suspiro y cada latido que se sincronizaba. El mundo que los rodeaba dejó de importarles. Solo estaban ellos dos, con sus cuerpos entrelazados y sus mentes conectadas de una manera muy especial. Esta conexión era tan profunda que nadie más podría entenderla por completo. Cuando finalmente se separaron, Lyra y Alejandro estaban exhaustos y satisfechos, pero todavía se sentían desconsolados. Lyra pasó sus dedos por el rostro de Alejandro, trazando los contornos de su cara. Tengo que irme en 1 hora, susurró. Lo sé. ¿Qué vamos a hacer? Alejandro se incorporó y una chispa de determinación se encendió en sus ojos. Voy a hablar con Navarro, dijo. Navarro tiene contactos en el alto comando. Si podemos proponer una solución que beneficie a ambos lados, que demuestre cooperación en lugar de conflicto, quizás haya una oportunidad. ¿Qué tipo de solución? Alejandro le propuso un programa de intercambio cultural que sería permanente. Ella se quedaría allí como embajadora residente, no solo de manera temporal. Su función sería enseñar a los diplomáticos sobre comunicación telepática y ayudar a construir puentes reales entre las especies. Alejandro tomó sus manos y le dijo que él la acompañaría a Cefiria de manera periódica. Allí, él aprendería sobre su cultura. Juntos, crearían un precedente para relaciones entre especies que sean sostenibles. Lyra tenía mucha esperanza. ¿Crees que esto realmente funcionará? Tiene que funcionar. Alejandro la besó suavemente. Porque la alternativa es inaceptable. Se vistieron rápidamente y corrieron hacia la oficina del comandante. Navarro los escuchó mientras ellos presentaban su propuesta con mucha seriedad. Navarro tenía una expresión inescrutable mientras ellos hablaban. Cuando ellos terminaron de hablar, Navarro se recostó en su silla y dejó escapar un suspiro. Es arriesgado. Y sin precedentes. Las mejores soluciones suelen serlo, señor, dijo Alejandro. Navarro miró entre ellos dos, viendo la desesperación y determinación en sus rostros. Finalmente, asintió. Les daré una oportunidad. Pero necesitarán el apoyo del Consejo Cefirio. Y eso significa que usted, embajadora, tendrá que convencerlos. Lyra enderezó sus hombros. Puedo hacerlo. Usaré mi habilidad telepática para mostrarles la sinceridad de esta propuesta. Para mostrarles lo que Alejandro y yo hemos construido. Una conexión genuina que puede ser el fundamento de algo más grande. Entonces háganlo rápido, dijo Navarro.
Tienen 30 minutos antes de que su nave parta. Un futuro compartido. Los siguientes 30 minutos fueron muy intensos. Navarro logró establecer una conexión directa con el Alto Consejo Cefirio, algo que suele tomar semanas debido a la burocracia. Sobre la mesa de conferencias aparecieron 5 figuras cefirias mayores en forma de imagen holográfica. Sus caras eran muy serias y no se podía adivinar qué pensaban. Consejeros, comenzó Lira, su voz firme a pesar del temblor que Alejandro podía sentir a través de su conexión. Solicito permiso para presentar una propuesta que beneficiará las relaciones entre nuestros pueblos. La consejera principal, una cefiria de piel índigo oscuro con marcas plateadas que hablaban de siglos de vida, habló: Embajadora Belsara, las órdenes fueron claras. Su presencia es requerida en Cefiria inmediatamente. Entiendo, consejera Zara. Pero les pido que consideren una cosa: los problemas entre nuestros pueblos vienen de no entenderse bien y de no conocerse de verdad. He estado aquí solo unos días y ya he aprendido mucho sobre la gente de lo que años de informes me enseñaron. ¿Y qué propone?, preguntó otro consejero. Lira se enderezó. Esto es un programa de intercambio cultural que duraría para siempre. Yo me quedaría como embajadora que vive allí, no como visitante que solo está de paso. Enseñaría a los diplomáticos humanos sobre la forma en que nos comunicamos con la mente, y ayudaría a hacer conexiones verdaderas entre nuestros pueblos. Una propuesta interesante, admitió la consejera Sara, pero insuficiente para justificar romper el protocolo de retorno. Alejandro dio un paso adelante y dijo: hay más. Yo iba a Cefiria con regularidad para aprender sobre su cultura. Crearíamos documentos y protocolos para comunicarnos adecuadamente. También desarrollaríamos programas de entrenamiento que podrían usarse en todas las estaciones y embajadas. De esta manera, podríamos tener un modelo para mantener relaciones entre especies de manera sostenible. Los consejeros se miraron entre sí. Lira cerró los ojos y se concentró, enviando a través de la conexión holográfica lo que ella había sentido: la sinceridad de Alejandro, la conexión profunda que habían establecido, el verdadero potencial para crear algo importante entre las especies de Lira y la de Alejandro. El silencio se extendió por segundos que se sintieron como horas. La consejera Sara finalmente habló: Embajadora Belsara, su conexión con este humano es muy especial. Puedo sentir que realmente cree en lo que está proponiendo, incluso estando lejos. Se detuvo un momento. Pero lo que está pidiendo es algo que nunca ha pasado antes. Tendrá que mostrar que esto funciona de verdad en 6 meses, o tendrá que regresar sin poder discutirlo. Acepto esos términos, dijo Lira inmediatamente. ¿Y usted, ingeniero Ruiz? La consejera lo miró directamente. ¿Está listo para ir a Cefiria y seguir nuestros pasos para aprender? No va a ser fácil, sobre todo porque no tiene telepatía. Alejandro dijo: haré lo que sea necesario, y lo dijo con mucha seguridad. Los consejeros deliberaron brevemente entre ellos, sus mentes conectadas en una conversación silenciosa. Luego, la consejera Sara asintió. Muy bien. La propuesta es aprobada en forma provisional. Embajadora Belsara, tiene permiso para permanecer en la estación Aurora como embajadora residente. Esperaremos su primer informe en 30 días. La conexión se interrumpió de repente. Alejandro y Lira se quedaron mirándose, sin poder creer lo que acababa de pasar. Luego, Lira soltó un grito de alegría y se lanzó a los brazos de Alejandro. Funcionó. Realmente funcionó. Alejandro la hizo girar, riendo. Te quedas. Te quedas aquí. Me quedo, confirmó ella, besándolo profundamente. El comandante Navarro Carraspio. Felicitaciones. Ahora tienen 6 meses para hacer historia diplomática. Sin presión. Pero su tono era cálido, y había el fantasma de una sonrisa en sus labios. Los días siguientes fueron muy agitados. Lira se mudó a unas habitaciones permanentes en el sector diplomático. Alejandro empezó a diseñar los primeros protocolos del programa de intercambio. Trabajaban juntos, a menudo hasta muy tarde por la noche. Sus mentes se entendían cada vez mejor. 3 semanas después, Alejandro la llevó a la cubierta de observación durante el ciclo nocturno de la estación. El espacio estaba vacío, las luces tenuemente iluminadas para permitir una vista perfecta del cosmos más allá. Hay algo que quiero mostrarte, dijo él, guiándola hacia la ventana más grande. Afuera, una nebulosa brillaba en tonos de púrpura, rosa y azul, una nube de polvo estelar donde nuevas estrellas estaban naciendo. Es hermosa, murmuró Lira. Te recuerda a ti, dijo Alejandro suavemente. Hermosa, única, y el comienzo de algo completamente nuevo.
Lira se volvió hacia él, sus ojos brillando con emoción. Eres imposiblemente romántico para un ingeniero. Alejandro tomó las manos de Lira y le dijo, solo contigo. Luego continuó, Lira, sé que han pasado solo unas semanas. Sé que esto es muy rápido según las normas de cualquier especie. Pero cuando te conocí, sentí que había encontrado mi hogar. No me refiero a un lugar, sino a una persona. Me siento conectado a ti de una manera que va más allá de los mundos. Alejandro. Déjame terminar, sonrió nerviosamente. Entre mi gente, cuando alguien quiere pasar su vida con otra persona, hay una tradición. Una pregunta. Sacó un pequeño objeto de su bolsillo, un anillo hecho de metal de la estación, pulido hasta brillar, con una pequeña gema sintética incrustada que brillaba con luz propia. Lira Belsara, ¿me harías el honor de ser mi compañera? ¿En tu cultura y en la mía? Las lágrimas brillaron en los ojos de Lira. Entre mi pueblo, cuando dos almas encuentran su Beltara, su resonancia perfecta, se intercambian promesas bajo las estrellas. Promesas de estar conectados siempre, sin importar la distancia. Tomó el anillo con manos temblorosas. Sí, Alejandro Ruiz. Acepto ser tu compañera. En tu mundo y en el mío. Él deslizó el anillo en su dedo, y ella lo besó con una intensidad que le robó el aliento. Sus mentes se fundieron completamente, compartiendo no solo pensamientos sino sueños, esperanzas, amor que brillaba más fuerte que cualquier estrella. Cuando se separaron, Lira apoyó su frente contra la de él. Nuestros pueblos pensarán que estamos locos. Probablemente, admitió Alejandro. Pero crearemos algo hermoso de esta locura. Un puente entre mundos. Una familia que abarca galaxias. Una familia, repitió Lira, y en su voz había asombro y felicidad pura. Se quedaron así, abrazados bajo las estrellas. Dos personas de mundos muy diferentes se habían encontrado. El amor verdadero es algo que puede pasar en cualquier lugar del universo. Y eso es lo que habían descubierto estos dos seres. El amor verdadero es algo especial que puede unir a personas de cualquier lugar. Después de muchos años, cuando estudiantes de muchas especies diferentes visitaran la estación Aurora para aprender sobre cómo tratar con otras especies, escucharían la historia de la embajadora que podía leer mentes y el ingeniero humano. Estos dos se negaron a dejar que las fronteras limitaran lo que podían lograr. Verían fotos de la ceremonia en la que se unieron, que tuvo lugar bajo las estrellas con personas importantes de ambos mundos presentes. También leerían sobre los nuevos métodos que crearon juntos para que las especies puedan comunicarse de manera efectiva, lo que cambió la forma en que interactúan. Fue un momento especial cuando Alejandro pensó que Lira era muy hermosa. Y ella escuchó ese pensamiento. Entonces decidió que valía la pena responder. Ese momento único fue cuando dos corazones se encontraron en el espacio vacío. Y decidieron que ninguna distancia era demasiado grande para estar juntos. Porque al final, el amor siempre había sido el idioma más universal de todos, uno que no necesitaba traducción, solo coraje para hablarlo en voz alta, o en el caso de ellos, para pensarlo con claridad suficiente como para que alguien especial pudiera escucharlo. Y en las noches tranquilas, cuando Alejandro y Lira se acurrucaban juntos mirando las estrellas, sus mentes conectadas en perfecta armonía, ambos sabían que habían encontrado algo que la mayoría de los seres en la galaxia solo soñaban, un amor que trascendía especies, planetas y las propias estrellas. Un amor que empezó con un pensamiento que creí que nadie sabía. Resultó que no era tan secreto como pensaba. Fa.